Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Bienvenidos a Consultorio Jurídico, su programa de opinión. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que toca la fibra de las familias colombianas, no solamente del Caribe colombiano, sino de toda Colombia, y es la discapacidad. Para ese tema nos acompaña hoy el doctor Rafael Fierro Méndez. Doctor Fierro, bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, muchas gracias. El doctor Fierro es un abogado, profesor universitario, especialista en el tema y ha estudiado profundamente el contenido de una ley expedida en el 2019 sobre las discapacidades. Doctor Fierro, antes de hablar de este tema, del fondo del tema, ¿por qué no nos habla un poco de los antecedentes de esta ley? Sí, con mucho gusto. Pero me gustaría hacer, antes de entrar al tema propiamente de hecho de la ley, hacer dos precisiones. Y son, la primera, la ley está referida a la discapacidad como género, porque sabemos que la discapacidad tiene dos especies, que es la discapacidad mental y la discapacidad física. Lo que acontece es que en la difusión de la ley, por el impacto social que genera, las dos circunstancias propicias que sirven de propósito a una ley progresista, que son reconocerle la capacidad jurídica a las personas con discapacidad mental, es decir, con derechos para ejercer derechos, y consecuencialmente la abolición de los procesos de interdicción, y se considera entonces a la persona con discapacidad mental como un ser racional capaz de autorregular su propia vida de conformidad con sus preferencias. Y la segunda precisión que quiero hacer es que esta es una ley transversal en el sentido de que trasciende a todo el ordenamiento jurídico colombiano y entonces toca los linderos del derecho civil, del derecho comercial, del derecho de familia y del derecho laboral. Pero en esta oportunidad abordaré la temática desde el derecho civil, al menos por dos razones. La primera razón, porque en el derecho civil es donde tiene nacimiento y desarrollo la capacidad, y conjuntamente con otras figuras que no viene al caso mencionar, constituyen lo que se conoce como los atributos de la personalidad, que no son más que aquellas características o particularidades que fijan la identidad de una persona, bien sea natural o bien sea jurídica, como titulares con derechos y que vienen a constituir la personalidad jurídica, que es precisamente lo que ha reconocido la ley y que ya viene reconocido por la Constitución Nacional como un derecho del ser humano, como algo inherente a él, del cual no puede ser despojado. Entonces la ley, Doctor Méndez, sí, anteriormente a la expedición de esta ley, en el derecho civil nos enseñaron nuestros profesores que para poder celebrar válidamente un contrato se necesitaba unos elementos esenciales que era consentimiento, capacidad, objeto y causa lícita. A estas personas que tendrían alguna limitación o discapacidad mental, se entendía que la persona no podía tomar sus decisiones porque no tenía la capacidad de entender el contenido del acto jurídico en el cual se obligaba. ¿Qué establece esta nueva ley? Porque le entendí de su introducción que esta persona ya tiene plena capacidad para ejercer todos sus actos jurídicos, incluyendo, por ejemplo, contratos de compraventa o contratos de matrimonio. ¿Es así? así es, así es, así es. Eh, el tema de la discapacidad mental, cuya nomenclatura es de reciente data, porque antes se trataba con nombres de pronto excluyentes o peyorativos como locos o dementes, ha evolucionado históricamente en tres etapas. La primera fue una etapa religiosa en la que se consideraba que los discapacitados eran engendros del demonio. Por eso encontramos en el Código Civil disposiciones como la que hace referencia al concepto de persona, que nos dice que es todo individuo de la especie humana. Allí, para separar el engendro del demonio, bajo esa concepción religiosa, de la persona humana propiamente dicha. En esa evolución, entonces, se declaraban interdictos a esas personas porque se consideraban que no eran útiles a la sociedad y se les excluía de esa manera, con la interdicción, pasando de una manera eh, alegórica o metafórica a una muerte en vida, a tener una muerte civil. No podían ejercer ningún acto. En la evolución llegamos a la etapa actual, que
se ha establecido que las barreras no la tiene el ser que tiene la discapacidad mental, sino la exclusión social. Por eso se llama el modelo social. Entonces, la convención que se llevó a cabo en Nueva York en el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se tomó este nuevo modelo de la discapacidad mental con base en las barreras sociales y se estableció desde el punto de vista del derecho humanitario y del derecho humano, que son personas capaces de autorregular su propia vida y de tomar sus propias decisiones sin que nadie los represente ni nadie les complemente su personalidad. Doctor Fierro, en el pasado, cuando una familia tenía una persona con alguna discapacidad, esa persona era aislada y no se le permitía que pudiera desarrollarse libremente y que desarrollara las habilidades que llegara a tener esa persona. Eso ha cambiado. Hoy en día tenemos personas que han evolucionado tanto, que van a los colegios, que van a las universidades, que tienen títulos que ya son útiles a la sociedad. Ese concepto fue parte de esa evolución a la cual usted se refirió anteriormente. Claro que sí, porque precisamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el resultado de la lucha de las personas afectadas por esa discriminación y exclusión social que trascendía no solamente la familia, las amistades y el entorno, sino también la posibilidad de trabajar autónomamente, independientemente. Entonces, el resultado de esa convención se ha traído al ordenamiento jurídico con arreglo a la ley y se ha articulado para que forme parte del bloque de constitucionalidad, y en desarrollo de eso ha nacido esta ley que yo considero que es una ley progresista. Doctor Fierro, pero estas personas de todas maneras no necesitan una ayuda, un tutor, alguien que los oriente para que puedan entender mejor el contenido de los actos a los cuales se puede obligar. Bueno, los apoyos los necesitamos todos, en términos jurídicos, los normales y no normales, en términos de la ciencia de la salud, los regulares y no los regulares. Sin embargo, el legislador ha querido darle más protección, ha querido darle más libertad, en el sentido de que si la persona titular del acto jurídico requiere o necesita de la asistencia de otra persona o de algún elemento o mecanismo físico o tecnológico para poder tomar mejores decisiones, puede hacerlo libremente y lo puede hacer de manera directa o solicitándoselo a un juez si no tiene una persona de confianza para que le ayude o le apoye en esa toma de decisiones. Por ejemplo, esto es un apoyo. Yo necesito los lentes para poder leer. Muchas gracias, doctor Fierro. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos a Consultorio Jurídico. Si pagas tu impuesto, también ayudas. Si tienes deudas de vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses y sanciones. Aprovecha y ponte al día. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico
giselagarciatorres@gmail.com. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Regresamos a consultorio jurídico, estamos hablando del tema de discapacidades y nos está explicando el doctor Fierro, que terminó su exposición anterior hablándome del apoyo que necesitaban estas personas. Doctor Fierro, ¿por qué no complementamos un poco sobre el apoyo? ¿Quién lo designa? ¿Qué facultades tiene? ¿Se puede modificar? ¿Qué papel juega el apoyo en esta clase de figuras? Bueno, el apoyo no son más que unos tipos de asistencia que ofrece el legislador al titular del acto jurídico que viene a ser la persona con discapacidad mental para facilitarle la toma de sus decisiones de acuerdo con sus preferencias personales. Entonces, la primera persona designada por la ley para solicitar el apoyo es el propio interesado y lo puede hacer de manera directa, designando a una persona natural o a una persona jurídica que le brinde ese apoyo. Doctor Fierro, pero si hay alguna controversia entre la persona que escoge, digamos que el discapacitado al tutor, con los padres del tutor, ¿qué prevalece allí? Bueno, de acuerdo a la ley que estamos comentando, prevalece la voluntad del asistido, de la persona que solicita la asistencia, que es el titular del acto jurídico. Y si hubiese contradicción o abuso de parte de la persona que asiste, que no quiere aceptar la voluntad de la persona asistida, esta tiene dos caminos. La una, puede unilateralmente dar por terminado el acuerdo de apoyo y la otra puede solicitarle al juez de familia mediante el procedimiento de salvaguardia de que se le respete su voluntad que prevalece sobre la voluntad de la persona que asiste. ¿Ese apoyo es remunerado? Y en caso tal, ¿quién lo cancela? Bueno, la ley no guarda silencio al respecto. Ahí en la parte de que la propia persona interesada designe a su defensor personal, a la persona que lo va a asistir, pues autonomía privada, podrán ponerse de acuerdo las dos personas si es gratuito o si es remunerado. En el caso de que sea un apoyo asistido y se solicite por parte del interesado al juez de familia el procedimiento de asignación de apoyos, entonces el juez valorará cuál es la necesidad del apoyo teniendo en cuenta las circunstancias particulares de quien lo solicita y le podrá designar a un ente público o privado. Si designa a un ente público, podrá hacerlo en la Defensoría del Pueblo, la Personería o los entes territoriales a través de la gobernación y la alcaldía en los casos del distrito. En este caso, asumo yo que no sería onerosa la asistencia, sería gratuita porque es el Estado el que la está brindando. Doctor Fierro, ¿y ese apoyo tendría una duración o qué pasa si la persona con discapacidad cumple los 18 años y ya no quiere ese apoyo? ¿Debe continuar? Bueno, la ley habla de los discapacitados mayores de edad y si no quiere el discapacitado continuar con ese apoyo, puede de manera unilateral darlo por terminado. Y aquí tenemos que hacer una matización. Hay apoyos que la ley denomina simplemente apoyo, que digamos sería un apoyo informal, se ponen de acuerdo los dos acerca del contenido de la necesidad del apoyo y simplemente basta con que le diga no quiero más. Pero si el apoyo es formal, entonces debe declararlo terminado con la misma formalidad con la que se celebró el acuerdo de apoyo. Y esas dos formas, o acude al notario o acude al centro de conciliación. Entonces, si al comienzo lo hizo por notaría, escritura pública, pues tiene que haberlo terminado unilateralmente por escritura en notaría.
Y en caso de que haya sido consultorio jurídico, pues va al consultorio jurídico y allí también lo da por terminado unilateralmente. ¿Y ese apoyo está obligado a rendir cuenta de su gestión? Bueno, en verdad no, porque quien brinda el apoyo no representa al asistido, ni está realizando ninguna gestión por cuenta de él. Él simplemente le da unas opiniones, le da unos conceptos, le ayuda con ideas para que pueda tomar una decisión, porque la decisión es estrictamente personal de la persona asistida. Por esa razón, no tendría por qué rendir cuentas. Él no está actuando por cuenta del asistido. Doctor Fierro, ¿qué pasa si hay algún conflicto entre lo que quiere la persona discapacitada y lo que quiere la persona que le está brindando el apoyo? No Okay. coinciden en los intereses. ¿Qué prevalece o cómo se soluciona esa controversia? Bueno, prevalece la voluntad del asistido y tiene el primer camino dar por terminado unilateralmente el acuerdo de apoyo y el segundo camino es utilizar el procedimiento de la salvaguardia que está previsto en el artículo 5 de la ley, que consiste en un procedimiento que se inicia a petición del asistido poniéndole de presente al juez de familia de ese conflicto o del abuso en el que está incurriendo la persona que lo asiste para que el juez en sentencia haga prevalecer la voluntad del asistido. Interesante tema, doctor Fierro. Estamos conociendo los derechos que tienen los trabajadores con discapacidades a la luz de la nueva ley expedida en el 2019. Vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico, conociendo los derechos que tienen las personas con discapacidad. Doctor Fierro, hablamos anteriormente, toqué el tema de algunos contratos que requieren algunas formalidades, como el contrato de compraventa. ¿Hay alguna limitación o alguna restricción para que estas personas puedan celebrar válidamente algunos contratos sin necesidad de apoyo? No, no hay ninguna limitación, no hay ninguna limitación, porque la persona en su autonomía decide si quiere tener el acuerdo de apoyo o no lo quiere tener. Aquí lo que tiene que tener en cuenta el tercero con quien va a celebrar el acto jurídico, la persona con discapacidad mental, es informarse si tiene o no tiene acuerdo de apoyo. Si no tiene acuerdo de apoyo, pues hace el contrato tranquilamente. Pero si hay acuerdo de apoyo, debe hacer que lo exhiba porque puede más adelante estar viciado de nulidad, en este caso de nulidad relativa, con consecuencias adversas probablemente para una de las dos partes, especialmente para el tercero, porque sabe usted que la declaratoria de nulidad no es más que una sanción legal que consiste en dejar sin efecto el acto jurídico en particular, volviendo las cosas al estado anterior como si jamás se hubiese contratado y probablemente, si la circunstancia es esa, con restituciones mutuas y quizás con indemnizaciones, dependiendo del caso en particular. Doctor Fierro, esta es una ley reciente, la ley del 2019, por lo tanto no es muy conocida, incluyendo a empleados públicos. ¿Qué pasa si algún funcionario, algún notario se niega a celebrar un contrato que quiera celebrar una persona con discapacidad? Bueno, partimos de la base que el derecho es el deber ser. Y entonces, en ese sentido, de acuerdo a la ley, el notario no podría oponerse ni negarse a el otorgamiento de la escritura pública, porque de acuerdo a su función notarial, él solamente recibe declaraciones de voluntad y da fe de que las personas comparecieron y manifestaron tal declaración de voluntad. Solamente podría él oponerse en caso de que haya una razón de nulidad absoluta, como sería, por ejemplo, el caso de una compraventa de un bien inmueble entre cónyuges no divorciados o entre padres o hijos, porque en ese caso habría un objeto ilícito
ya que el legislador ahí lo que está protegiendo el interés de terceros bajo la eventualidad de que esos cónyuges o ese padre y ese hijo se pongan de acuerdo para insolventarse. De esa manera perjudican al tercero acreedor porque entonces la prenda general de garantía de los acreedores o desaparece o se disminuye. Entonces, en conclusión, no puede oponerse válidamente a salvo esa circunstancia especial. Anteriormente, cuando una persona con discapacidad cometía un daño patrimonial, quien respondía por esos daños eran los padres de esa persona. Y digo anteriormente porque no sé si la ley cambió en algo esa circunstancia. Si una persona con discapacidad llegara a cometer un daño a un tercero, ¿quién responde por ese daño? Sí, ciertamente, una de las cosas que toca la ley es que modifica en algunas apartes del Código Civil, y dentro de esas apartes está precisamente la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual parte del daño, el daño que pueda causar, en el ejemplo, la persona con discapacidad. Y entonces, ciertamente antes, el artículo 2346 del Código Civil establecía que esa persona era inimputable y entonces no se le podía cargar a su cuenta el resarcimiento del daño. Pero como hoy día, con la ley que estamos comentando, es una persona plenamente capaz, debe responder por el daño que ocasione a la persona o patrimonio de otro. Muy interesante tema, doctor Fierro. Como usted dijo, solamente esta es la parte civil. Aquí podríamos tener otros programas sobre la parte laboral, sobre la parte penal, sobre otras implicaciones que tiene, pero usted ha sido muy claro en ilustrar a todos nuestros televidentes de el contenido de la nueva ley que protege a los trabajadores con discapacidades. Muchas gracias, doctor Fierro, por aceptar nuestra invitación. Hombre, a ustedes, con mucho gusto. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.